¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde. Si nos está viendo en la primera emisión, la de los domingos a la noche, estamos encontrándonos para pensar juntos, como decimos habitualmente, para charlar sobre cómo hacemos para cuidar la única casa que tenemos, cómo hacemos para cambiar este paradigma de consumo, de locura que hace que cada vez estemos más preocupados por la sobrevivencia de las demás especies e inclusive de las nuestras también. Hoy vamos a tener un programa donde si habría que buscar una columna vertebral o un eje, ese sería la de la crisis climática. El cambio climático, o como debe decirse, la crisis climática. El mundo está en crisis, el clima está en crisis. Aunque muchos no quieran aceptarlo, ¿no? Por eso vamos a dedicarle, le diría que gran parte del programa a este tema, a este conflicto. E insisto, a partir de una cultura negacionista con respecto al tema. Hasta hace un tiempo, el presidente de la principal potencia del mundo, de los Estados Unidos, hablo de Donald Trump, decía que la crisis climática o el cambio climático es mentira. Que es un invento, decía él, de los chinos, para de esta manera poder mantener supremacía en producción para que los demás países, incluidos los países del primer mundo, los países desarrollados, puedan bajar su nivel de producción y ellos ser la potencia productiva. Una locura, porque hay montones de evidencias que demuestran que estamos en un momento de crisis climática y de cambio climático por la mano del hombre. Pero no hay que irse muy lejos, no hay que irse a otros países. Nosotros tenemos aquí en la Argentina también algunas personas, algunos referentes, algunos políticos, algunos de estos individuos que inclusive son divulgadores de ideas de centenares o de miles de personas. Es el caso de uno de los candidatos más votados en Capital Federal, hablo de Milei, que él, al igual que Trump, dice que es un invento. Dice que inclusive la crisis climática es una de las excusas que plantea, según él, el socialismo para dominarnos. Le juro que lo dice él, no lo decimos nosotros. Hace un tiempo tuvo una especie de entrevista con uno de estos nuevos comunicadores, que son estos jóvenes youtubers, y mira lo que dijo. Me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco, o sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Él es Julián Serrano, quien le hace la entrevista es un joven, más allá de que podemos hablar si es conveniente, si no es conveniente, este tipo de preguntas sin repregunta, sin que luego haya algún tipo de conclusión. Esto es lo que piensa uno de los principales referentes políticos de nuestro país, al menos de este último tiempo, si bien con una enorme o con una gran cantidad de votos en Capital Federal, todo aspira, aunque en este país no se puede pensar qué puede llegar a pasar de acá a un tiempo, pero todo da a entender que se mantendrá con un plafón de voluntades y personas que la sigan. Bueno, para Milei el cambio climático, la crisis climática es un invento del socialismo. Y uno podría sentarse y darle montones de argumentos. Pero mire, la mejor manera de combatir a veces estas cosas es con información, más que con opinión, más que con enojo, es con información. Lo que vamos a ver ahora es un corto, un video de Hop, que es esta nueva plataforma que está generando interesantes materiales, muchos de ellos vinculados con lo ambiental, y que nos habla de por lo menos 4 elementos que marcan que la crisis climática existe e inclusive cómo se puede empezar a revertir. Te voy a dar 4 noticias increíbles. Y digo increíbles porque me las llegan a contar hace 2 años y no me las creo. El mítico activista climático Bill McKibben ha definido una de ellas como
uno de los 4 hitos clave en toda la historia de la lucha contra el cambio climático. ¿De qué estoy hablando? Vamos con ello. 1. La Agencia Internacional de la Energía provoca un terremoto mundial sin precedentes al publicar un informe en el que concluye que no necesitamos buscar ni un gramo más de petróleo, carbón o gas natural. Con el que ya tenemos es más que suficiente. El mundo está preparado para una transición rápida hacia las renovables. El informe publicaba una hoja de ruta para la transición energética viable y compatible con el Acuerdo de París. Para entender la repercusión de este seísmo, hay que comprender que la Agencia Internacional de la Energía, la referencia oficial a nivel global en materia energética, se ha caracterizado siempre por estar muy alineada con la agenda de los combustibles fósiles y por minimizar sistemáticamente el potencial de las energías renovables. Que la Agencia Internacional de la Energía publique esto es una sentencia de muerte para la industria responsable de casi 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al fin y al cabo, ¿quién va a querer invertir en una industria que tiene los días contados? Pero bueno, la cosa no ha quedado aquí. Unos días después empiezan a llegar réplicas. 2. Un juzgado de La Haya condena a la petrolera Shell a reducir sus emisiones un 45% en esta década, dictaminando que tiene que cumplir el Acuerdo de París y que tiene una responsabilidad como uno de los principales contaminadores a nivel global, con los derechos humanos presentes y futuros, que se verían vulnerados si no se cumplen los objetivos marcados por el Acuerdo de París. Es la primera vez que se hace responsable a una multinacional por su contribución a la crisis climática. Y además, la sentencia especifica muy claramente que no se limita a las emisiones causadas durante la extracción, refinado o transporte, sino que afecta a las emisiones derivadas de toda la vida útil del combustible que va a vender. Calificada ya por muchos como la sentencia más importante en materia de cambio climático hasta la fecha, sienta un precedente para los tribunales de todo el mundo y desde luego redunda en el mensaje marcado por la Agencia Internacional de la Energía. La partida ha terminado. ¿Renovables o renovables? Como decía también Bill McKibben, hace 10 años decir que los combustibles fósiles tenían que quedarse bajo tierra era radical. Hoy es ley. 3. Rebelión en Exxon. Los accionistas desafían a la actual dirección y consiguen colocar a varios miembros de una candidatura climática en la junta directiva. Abogan por redirigir las inversiones del gigante energético hacia las renovables y por reducir las emisiones. 4. Rebelión en Chevron. El 61% de los accionistas tumba el plan de la dirección y fuerza la aprobación de una hoja de ruta de reducción de emisiones y apuesta por las renovables. Estas 3 últimas noticias han ocurrido en un solo día. Estamos empezando a ver por todo el mundo señales que invitan a la esperanza. Si conseguimos levantar una movilización global sin precedentes, 2021 puede ser el año en el que por fin empezamos a reaccionar adecuadamente a la emergencia climática. Es ahora o nunca. Comparte este mensaje, que llegue a todas partes. Bueno, ahí estaba, ¿no? Algunos hechos. Esta es una información que lamentablemente difunde muy poco. Algunos las accedemos a ella, pero no es información de alto consumo. Pero algunos hechos que planteaba, hechos concretos, que plantea que por un lado el cambio climático o la crisis climática existe y por otro que hay unas políticas o determinadas políticas que se intentan demostrar y mitigar. No voy a repetir todo lo que vimos recién en el video, pero está claro que no hace falta sacar más petróleo, más gas, más carbón. Esto lo dijo la Agencia Internacional de Energía, que no es una entidad ambientalista ni mucho menos. Es una entidad que ha trabajado fundamentalmente con los combustibles fósiles y dice, bueno, ya no hace falta más sacar. Con lo que tenemos y con las energías renovables se puede vivir tranquilamente. Y luego la condena, ¿no? La condena por un tribunal de La Haya a Shell, por un lado, que es una de las sentencias ambientales más importantes de este último tiempo, y las 2 rebeliones que se veían en el video a Exxon y a Chevron. Con esta última entidad, con Chevron, nosotros tenemos, lamentablemente, atrasando y mucho para atrás, tenemos un convenio por vaca muerta en nuestro país. Así que hay informaciones que traemos porque no son de difusión masiva y que hablan, por un lado, de la presencia y la existencia de esta crisis climática, aunque algunos quieran negarlo, y por otro,
algunas medidas interesantes que empiezan a, ojalá, a ganar la pulseada para favorecer el mundo. Dentro de muy pocos días va a ser el día de los guardaparques. Mire, nosotros estuvimos hace muy pocos días atrás, estuvimos recorriendo los esteros de Liberá, un lugar bellísimo. Ahí estamos viendo la imagen de 3 guardaparques de los esteros de Liberá. No queremos pasar esta efeméride que se cumple el 9 de octubre sin hacer mención a la labor fundamental que ellos generan. ¿Por qué el 9 de octubre es el Día de los Guardaparques? Porque justamente un día como ese, pero de 1934, se sanciona la ley 12.103, una ley que crea la Dirección de Parques Nacionales, hoy ya no se llama más así, hoy se llama Administración de Parques Nacionales, pero además también genera un grupo de personas que lo que tienen a su cuidado es el cuidado de la biodiversidad, de la belleza, son custodios de esos lugares tan importantes que son los parques. Ser un agente de conservación es tener la gran responsabilidad y el compromiso de cuidar y transmitir la importancia que tienen nuestros recursos naturales para nuestra propia existencia. Entiendo la conservación como el respeto que tenemos que tener hacia todas las formas de vida, tratando de sentirnos parte de este gran sistema ecológico que nos permite vivir y desarrollarnos como sociedad. Agente de conservación es ser una persona comprometida en el cuidado del medio ambiente y en nuestro patrimonio cultural. Somos los encargados de cuidar y proteger algún lugar, algún sitio. El guardaparque cumple con una misión muy importante, que es la del control y vigilancia. Esto es para conservar y proteger el patrimonio tanto cultural como natural. Creo que es un mensaje que tiene que perdurar, el cuidar el ambiente, porque el ambiente lo es todo. Ser agente de la conservación, para mí, es mi profesión, mi vocación. Amo ser lo que soy, amo ser guardaparques. Ahí estamos viendo a Roque Bocalandro, estamos viendo a Marcos Paredes, a Vicente Benítez. Son 3 de los guardaparques de los esteros de Liberá. Con ellos estuvimos hace pocos días caminando ese bellísimo lugar que son los esteros de Liberá y que vamos a hacer un programa especial, o quizás 2, porque trajimos muchísimo material, en 3 días que estuvimos allí en Colonia Carlos Pellegrini. Estuvimos recorriendo tanto por tierra como por esa imponente laguna que ustedes están viendo en imagen, una laguna realmente enorme, con una riqueza hitícola fundamental, con una variedad de peces, con yacaré, con los carpinchos, bueno, y si no fuera por los guardaparques, que son fundamentales, muchas de esas especies, muchas de ellas están en peligro de extinción y otras también los estarían. Así que un abrazo muy grande a todos los guardaparques que cumplen una función fundamental. Nos acordamos ahora que es el día de ellos, pero siempre debiéramos acordarnos del rol importante que ellos cubren. Así que queríamos estar presentes en esta efeméride. Estamos ya casi en el final de nuestro primer bloque, tenemos que presentar la primera luz del semáforo. Como siempre es la noticia peligrosa, la noticia grave, una noticia que como hace el semáforo, prende la luz roja para que paremos, para que frenemos, y por eso voy al encuentro de Martín. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo va, Ricardo? Buenas noches, buen domingo. ¿Todo bien? Todo muy bien, pero muy bien. Nos tenemos que ir a Estados Unidos porque una especie que además es muy simpática, ¿no? Como es el pájaro carpintero, está en peligro de extinción. Sí, esta especie que hemos visto cotidianamente en distintos dibujos animados o caricaturas ha sido declarada extinta por las autoridades de los Estados Unidos, pero esa no es solamente la mala noticia que tenemos en esta luz roja, sino que además del pájaro carpintero hay otras 23 especies en total entre aves y peces que fueron declaradas en extinción en los Estados Unidos. Y es algo inusual esto que pasa allí en el país del norte de nuestro continente, porque generalmente las autoridades hacen todos los esfuerzos junto a los equipos científicos
para que no se extingan. Pero esta vez, ¿qué pasó? No alcanzó. No alcanzó con todos los esfuerzos que se hicieron para cuidar a estas especies y las declararon extintas. Recordamos, no solamente al pájaro carpintero, sino a otras 23 especies. Y hay algunas cuestiones particulares que nos hablan de los factores para la desaparición de estas especies. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con demasiado desarrollo, con la contaminación del agua, con las aves cazadas por las plumas que tienen, entre otras, que son todas unidas por algo particular, que es el accionar del hombre. El accionar del hombre, en conclusión, es lo que ha matado y que ha repercutido en estas especies que hoy, recordamos, son 23 que están extintas. Y puede suceder algo peor. En Estados Unidos dicen que el cambio climático, junto a otros fenómenos, puede hacer que de aquí a algún tiempo esto, que hoy es inusual, pueda volverse cotidiano. Y otra vez tenemos que hablar de crisis climática o cambio climáticos como una de las causas. Pero bien decía Martín que la actividad del hombre es también quien produce la extinción de una especie fundamental. Alguien dirá, bueno, pero perfora y rompe los árboles. No, forma parte de lo sabia que es la naturaleza. Ese pájaro carpintero que perfora el árbol saca un gusanito que hay dentro del árbol que le hace muy mal al árbol y con eso él se alimenta. Forma parte de la cadena de la biodiversidad. Nosotros cuando estuvimos en Carlos Pellegrini, en los esteros de Liberá, hablamos con Alejandro Guiraudo, científico del CONICET, estuvo mucho tiempo aquí en Santa Fe, está desarrollando su trabajo de investigación allí en los esteros de Liberá y nos habló de las especies amenazadas, que es un poco lo que vos decís, y de eso vamos a estar presentándolo la semana que viene. Una entrevista maravillosa que le hicimos a Alejandro Guiraudo. Se prendió la primera luz del semáforo, la luz roja, una especie más extinta en una parte del mundo que es en los Estados Unidos. Cuando volvamos tenemos mucho más material, vamos a seguir hablando de crisis climática. Pequeño corte, ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Trabajamos por un mundo mejor. FIP Gráfica. Imprimimos con tintas ecológicas. FIP Gráfica. Gigantografías, carteles, ploteados. Teléfono 342-4050-011. Seguinos en las redes. FIP Gráfica. Un mundo de gráfica diferente. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojimenez.tour.ar. Hace muy poco, el 27 de septiembre, en todo el mundo se lo reconoció a ese día como el día de la huelga mundial por el clima. Ya dijimos, no fue una huelga, es una manera de expresarse. Hubo manifestaciones, expresiones artísticas, movilizaciones. Mismo día, en todo el mundo, para alertar fundamentalmente a las autoridades que hay que declarar el estado de emergencia climática y tomar medidas concretas para reducir las emisiones de gas que producen el efecto invernadero. De eso se trató lo que pasó el 27 de septiembre. Algunos datos para que tengamos en cuenta de por qué nos preocupamos, por qué nos movilizamos, por qué salimos a la calle, por qué hablamos de este tema. Hoy por hoy, 1 millón de especies en el mundo están amenazadas por las actividades humanas. A ese pájaro carpintero que recién hablaba Martín en el bloque anterior, agreguémosles 1 millón de especies más amenazadas. Cada uno de ellos cumple una función social. No están allí azarosamente. Están allí porque cumplen, son una nota más en el pentagrama de lo que es ese enorme concierto que es la naturaleza.
Si ustedes de los televidentes que nos siguen habitualmente, recordará que hará varios programas atrás, será mes y medio, 2 meses, hablamos con Sergio Federovisky, que él es viceministro de Medio Ambiente de la Nación, pero es un reconocido periodista desde hace más de 30 años, biólogo él también, que trabaja temas ambientales. Realizó un documental que se llama Punto de No Retorno. Volvemos a sugerirlo, un lindo documental para ver. En ese documental, que viajó por diferentes países del mundo, Sergio Federovisky dice que aunque paremos hoy la crisis climática, ya no vamos a poder volver a ser lo que fuimos. Que ya está, que algunos daños son irreversibles. Pero, dice, podemos hacer algo porque si no lo hacemos, el mundo va a desaparecer. La frase textual es: no podemos volver a ser lo que fuimos, pero podemos evitar que el mundo se destruya. De ese documental, que es un documental, insistimos, interesante para ver, le trajimos el tráiler a ver si lo contagiamos y podemos resumir en un poco más de 1 minuto de qué trata ese documental. ¿Qué nos sorprende de este nuevo presente en medio de una pandemia? Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto principalmente por los países centrales, ¿qué nos sorprende? Dicen que las crisis son oportunidad, pero no siempre las oportunidades son aprovechadas. Hoy todavía se escucha un debate entre salud y economía que puede justificar el porqué. Cuando hablamos de cambio climático se pone en juego la misma opción de hierro que con el coronavirus: la salud de la población mundial versus la economía capitalista del planeta. ¿De qué sirve la recuperación natural del planeta si después sigue esto? And so for us, the Green New Deal is so important. Hay 750 millones de personas en pobreza extrema y va a ser muy difícil revertirla si sigue el cambio climático. Estamos parados en un punto de no retorno y de esto nadie se salva solo, porque el punto de no retorno no es el fin del mundo, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Nosotros hablamos con Federovisky hace un tiempo atrás, hablamos una entrevista extensa, y en parte de ella decíamos que intelectuales, ambientalistas, científicos coinciden en que estamos en un momento crítico. Aunque hay algunas voces como Trump o como Milei que dicen que no, la mayoría de la gente que sabe del tema dice que estamos en un momento crítico. De eso hablamos hace un par de semanas atrás con Sergio Federovisky. Sí, hay una coincidencia en 2 cosas, diría yo. La primera es en cuanto al diagnóstico acerca de en qué situación estamos, y ese diagnóstico indica que ya estamos inmersos en las consecuencias más gravosas del cambio climático. El cambio climático no es algo que va a llegar un día, que se va a inaugurar el 18 de agosto del 2032, no, es algo que está ocurriendo y somos parte de ese proceso, víctimas o victimarios, o culpables o víctimas, pero somos parte integrante, esta generación es parte de ese proceso. Y la segunda coincidencia casi dramática de todos los entrevistados es que lo que se ha hecho no alcanza, que los estados no han logrado dar la talla, que no han respondido como debieran haber respondido, y que los tiempos para la acción se acortan inevitablemente y que necesitamos políticas públicas, no tanto, o mejor dicho, no de manera determinante conciencia individual, que prácticamente ya todo el mundo la tiene, sino fundamentalmente políticas, decisiones de Estado respecto de lo que hay que hacer y lo que no. Difícil porque los verdaderos responsables no son perejiles, ¿no? No, por supuesto, porque los verdaderos responsables ni siquiera están en los estados, sino que muchas veces dominan o conducen o condicionan a los estados. Recordemos un dato que para mí es casi escalofriante, que es que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera se explican en solamente 100 empresas.
100 empresas con nombre y apellido en todo el mundo son las responsables de ese 70% de las emisiones. Y estamos hablando de 100 empresas que en su conjunto son más poderosas que prácticamente cualquiera de los estados. Y por supuesto mucho más poderosas que la mayoría de los estados. Por lo tanto, allí estamos en un problema porque para poder tomar y adoptar medidas concretas que de alguna manera frenen la tendencia en la que va el planeta en materia climática, en materia energética, etcétera, hay que lidiar con señores muy, muy poderosos. Lo decía Sergio Federovisky, periodista él, biólogo, actual viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y hablaba de 100 empresas son las responsables de 70% de las emisiones. 100 empresas es nada. ¿Cómo puede ser que nos ganen la pulseada? Que esos 100 empresas estén contaminando y enfermando todo el mundo. El 70% de las emisiones de gases las hacen ellos. Claro, están las empresas como Exxon, como Shell, como Chevron. Son empresas muy grandes, muy poderosas, con balances superiores a productos brutos internos de varios países. Esas 100 empresas, mire, síganme que vamos a ver una placa. Esas 100 empresas, miren lo que facturan, cuánto es lo que generan de contaminación, cuánto es lo que facturan y cómo esta placa muestra claramente los porcentajes de contaminación de acuerdo a empresas. Estas 100 empresas que aquí se muestran en la placa generan algo así como 700 billones, billones con B larga, no millones, 700 billones de toneladas de gases del efecto invernadero. Esas 100 empresas. Ahora, si las achicáramos y tomáramos solo 25 de estas empresas, que generalmente son productoras de combustibles fósiles, veríamos que solo 25 de ellas generan más de la mitad de los gases del efecto invernadero. Exactamente generan el 51% de todos los gases que afectan nuestro clima, el clima en todo el mundo. Si no paramos esto, el mundo explota. Si no paramos esto, lo hablábamos con Guiraudo allí en Carlos Pellegrini, el hombre va a ser víctima del propio hombre. La humanidad va a ser víctima de la misma humanidad y sería la primera vez que sucede esto en toda la historia de los millones de años que tiene la vida, que una misma especie se condene a sí misma. Si no paramos esto, si no paramos emisiones, no tenemos futuro. En los últimos 30 años se emitió más gases que en los últimos 240 años anteriores. Está claro que tenemos que cambiar, que no podemos seguir así. Y si seguimos así, si no paramos, en 30 años la temperatura va a subir 4 grados. Tenemos que bajarla 1,5 grados o 2. Si seguimos así, en 30 años nada, la temperatura no solo no va a bajar, no solo no se va a mantener, va a subir 4 grados más, lo que traería la extinción de especies en todo el mundo y además problemas para poder generar y producir alimento para la cantidad de habitantes. Por eso decíamos que sería la primera vez que una especie se suicida a sí mismo. Por eso el 27 de septiembre en todo el mundo la gente salió a la calle, hubo manifestaciones. Martín en la otra parte del estudio nos va a hacer un recorrido breve sobre qué es lo que pasó en diferentes partes del mundo ese 27 de septiembre y también en la Argentina. Miles de personas en todo el mundo, como decía Ricardo, se concentraron para protestar en contra del cambio climático. Y esto sucedió casi 2 años después de que comenzó la pandemia y que con ella se tuvieron que cancelar los eventos masivos en las calles de todo el mundo para dar lugar a las distintas concentraciones y eventos que se realizaron a través de distintos sistemas de videoconferencia. La gente no podía salir a la calle a manifestarse, pero ahora, después de casi 24 meses, esto sí pudo hacerse en todo el mundo y fueron otra vez los jóvenes los que tuvieron un rol preponderante en las marchas contra el cambio climático en todo el planeta. Con frases como, por ejemplo, hay que llamar la atención sobre este inmenso problema,
estamos felices de salir a la calle, el mundo se está despertando y el cambio climático está sucediendo ahora, les guste o no, no hay un planeta B, no más bla bla bla, y una enorme pancarta que decía salvemos la tierra, con frases así, con consignas así se manifestaron los jóvenes en todo el mundo, pero particularmente en la ciudad de Milán, en Italia. Allí fue la concentración y el epicentro a nivel mundial de estas marchas encabezadas por jóvenes, en donde se manifestaron más de 50.000 jóvenes, mujeres y hombres en contra de esto que es una hipoteca al futuro de ellos. Y una vez más, no solo se repitió el rol de los jóvenes, sino también el rol de una activista que ya hemos traído varias veces a este programa y que la hemos presentado, que es Greta Thunberg, esta activista sueca y ambientalista que una vez más encabezó esta marcha mundial por el clima allí en Milán, en Italia. Pero también hubo manifestaciones, obviamente, en Argentina, particularmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El epicentro estuvo frente al Congreso Nacional. Allí distintos jóvenes de todo el país llegaron para plantear sus requerimientos, para plantear sus problemas ante la crisis climática en nuestro país. Con un fundamento particular, los jóvenes argentinos y argentinas. Ellos dicen, por lo menos desde Friday for Future, una agrupación de jóvenes ambientalistas, que ante el negacionismo, algo que hablamos en este programa hace algún ratito, ante el negacionismo de ciertas personas que niegan las consecuencias de esta crisis ambiental que vivimos, es muy importante manifestar con contundencia en las calles que el cambio climático es real e inequívoco y es consecuencia del accionar humano. Y hay algo más para decir sobre las marchas en Argentina y en todo el país, particularmente la de Buenos Aires, fue la más grande de la historia en términos de concentraciones juveniles por el cambio climático. Más de 30.000 personas, un poco más de la mitad de lo que sucedió en Italia, tuvo lugar aquí en nuestro país. Distintas organizaciones, no solo de jóvenes ambientalistas, sino también de distintas organizaciones sociales y políticas. Todos y todas con un mismo objetivo. En primer lugar, que no les hipotequemos el futuro, algo que ya mencionamos. Y en segundo lugar, que prestemos atención de que los jóvenes han dejado de ser el futuro para pasar a ser el presente. Y en este presente lo que los jóvenes reclaman es que dejemos de robarle las esperanzas que tienen para vivir en la única casa que no solo tenemos nosotros, sino que también tienen las y los jóvenes de todo nuestro país. Eso fue en todo el país, pero también hubo manifestaciones a nivel local y de eso nos vas a hablar, Ricardo, ahora. Claro que sí, veíamos recién mientras Martín hablaba algunas de las pancartas, ¿no? El agua vale más que el oro, salvemos los bosques, los animales que están en vía de extinción, el agua no se vende, se defiende, precaución y explotación animal. Bueno, algunas de las pancartas. El eje que tuvo nuestro país fue la oposición del posible acuerdo de Argentina con China para la producción de carne porcina. Pero hubo diferentes ejes motivadores en diferentes puntos del país. La semana pasada te mostramos algunas imágenes de lo ocurrido en Rosario, de lo ocurrido en Santa Fe y también en Santo Tomé. En Santo Tomé estuvimos con nuestras cámaras, estuvimos ese viernes 27 acompañando a santotomecinos y santafesinos que tuvieron un epicentro aquí en la ciudad de Santo Tomé para expresarse en contra de la emisión de gases y para que se pare un poco esta manera de vivir para defender el planeta en el cambio climático. Hablamos con Luis Martínez. Luis Martínez es de la agrupación Mesa Territorial por el Ambiente en Santo Tomé, que nos habló sobre este encuentro. Estamos sumándonos a lo que es a nivel internacional una marcha de protesta en reclamo de políticas ambientales que den respuesta a los cambios que estamos sufriendo todos los ciudadanos de todo el mundo. Lo que hemos predispuesto es habitar la plaza principal de nuestra ciudad, habitarla con participación ciudadana, y una de las acciones que hemos traído es la marcha fotográfica de Piovano, una marcha que muestra, digamos, todo el costo humano de los agrotóxicos, donde podemos ver todo el daño que produce la producción masiva de alimentos
que tenemos actualmente en la Argentina, y creo que, bueno, que a partir de esa muestra y con las intervenciones de otras organizaciones ambientales de Santo Tomé, pretendemos sumar a todos los santotomecinos a una jornada de reflexión y sobre todo de reflexión y compromiso para generar los cambios que necesitamos como sociedad. El mayor porcentaje de los habitantes vive en ciudades. Esto es un fenómeno que se viene dando hace 20 años, cosa que no sucedía. Entonces hay pequeños territorios habitados por muchas personas. Esos pequeños territorios necesitan mucha energía eléctrica, necesitan muchas redes de servicio, necesitan muchos alimentos y bueno, y eso produce una concentración de recursos que desequilibra un poco lo que es la organización territorial. En nuestro caso particular tenemos barrios que todavía no acceden al agua potable o aquellos que tienen redes de agua potable tienen poca presión, no hay servicio de cloaca en todos los sectores y en aquellos que hay colapsa, o sea que la ocupación del espacio en general es un tema que atraviesa a las ciudades y Santo Tomé no está ajena a esto. El hecho de querer tener una producción masiva de alimentos le genera a algunos la necesidad de utilizar algunos elementos que son nocivos para la salud, donde solamente se piensa, por eso decimos agronegocio o agrotóxicos, porque no es solamente que estamos produciendo alimento para alimentar a la ciudadanía. En Santo Tomé tenemos el 30% de ciudadanos bajo el nivel de pobreza. Y el hecho de producir alimentos y usar agrotóxicos, estamos produciendo alimentos para los chinos en Japón o para la soja con otras utilizaciones y no estamos satisfaciendo las necesidades básicas de nuestros ciudadanos. Caminando por la plaza nos encontramos también con Hernán Reynoso, santotomecino también él, integrante de una cooperativa, la cooperativa de trabajo Desafío Eco Santoto. Hablamos con Hernán y Hernán dice algo que todos sabemos, pero lo dice de manera muy sabia. Él argumenta de que estamos en alerta rojo. La mesa territorial es un conglomerado de vecinos, particulares y agrupaciones, instituciones, asociaciones. Nosotros como cooperativa pertenecemos también, que estamos juntos para bregar por el cuidado de nuestro ambiente. Para hablar del nivel de peligro que tenemos hoy, estamos realmente bajo lo que se podría decir una alerta roja. Una alerta roja acerca de... nosotros tenemos menos de 10 años para revertir los procesos. La crisis climática ya está mostrándose, no es una cosa que dijeron o previeron la premier de Noruega en aquel momento, en 1988, con su informe Brundtland. No, hoy ya no son teorías, sino lo vemos a diario, lo vemos en nuestros ríos. Y la verdad, el mundo está tomando conciencia. Pero los procesos de la comunidad y del mundo globalmente están siendo lentos a la urgencia que nos demanda la problemática. Hoy estamos manifestándonos, como todos los años, y si se fijan en el almanaque mundial, en la agenda mundial, hay cada vez más fechas hablando de esto. Porque realmente, si hay un asunto serio que atender, es el del cuidado de nuestro ambiente. Cada uno tiene que trabajar desde su hogar, en principio, con una necesaria separación de los residuos. Luego tener conciencia cuando uno abre el umbral de su casa y pisa nuestra gran casa, de que toda actividad y toda acción nuestra impacta en el ambiente. Y el ambiente es un bien común, es de todos. Tenemos que apreciar de que cada paso que damos tenga que ver algo de reparación al daño que le estamos haciendo al ambiente. Además de manifestaciones artísticas, además de discursos,
En la plaza había puestos, había gente que ofrecía publicaciones, PIM, estaba la muestra, después vamos a hablar de una muestra de fotos muy interesante, y había un punto verde. ¿Qué es un punto verde? Un lugar donde el habitante responsable con el consumo deja botellas de plástico, deja diferentes alternativas que pueden ser reciclables. Santo Tomé tiene un punto verde de manera regular. Hablamos con Antonella Martínez, que es una de las responsables de este punto verde aquí en Santo Tomé. Nosotros desde el año pasado que estamos trabajando en nuestro local, que queda en Alberdi 2225, con un punto verde, donde los ciudadanos de Santo Tomé llevan materiales para reciclar. Papel, cartón, aluminio, vidrio, plástico. Y bueno, de esta manera se puede recuperar, digamos, parte de los mal llamados residuos que producimos todos los días los ciudadanos. Y bueno, parte de esos materiales lo destinamos a distintos recicladores urbanos de la ciudad, que luego comercializan eso y bueno, y es su fuente de trabajo. Y también, por ejemplo, tenemos un banco de telas, que ahí recuperamos, digamos, telas que quizás prendas que están pasadas de moda, pero que se puede recuperar telas, botones, cierres y demás, y se destina a emprendedores. Así que digamos que es como un centro de acopio donde llegan diferentes materiales y después vamos trabajando con diferentes organizaciones, instituciones de la ciudad que recuperan parte de ese material. Un poco también lo que planteamos nosotros como espacio es que la idea en realidad no es llenar botellas, sino es que cada vez se consuma menos plástico. Porque muy poco porcentaje de lo que se recicla se puede volver a recuperar, digamos. La ecobotella es una forma, digamos, de acopiar el plástico y que quede más compactado. Bueno, eso es una movida que empezó hace 2 o 3 años, donde algunos hacen ecoladrillos, digamos que hacen madera de plástico, y hacen juegos para plaza y diferentes. Nosotros en este caso los juntamos para la agrupación Eco Santoto, que ellos están formando una cooperativa de trabajo donde van a trabajar con ese material y mientras están en el proceso de formación de esa cooperativa están acopiando esas ecobotellas. Y también tenemos un compañero, Dardo, de nuestro espacio, que él está haciendo una construcción con esas ecobotellas. Así que bueno, digamos, es una forma también de visibilizar la cantidad de plástico que consume cada familia santotomecina en la semana. Y bueno, se están probando diferentes estrategias para poder recuperarlo. Sí, la verdad que tuvimos muy buena respuesta porque nosotros empezamos probando, digamos, porque teníamos algunos vecinos que nos preguntaban, ya que nosotros trabajamos con la temática. Y sí, ahora estamos 3 veces por la semana, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde y viernes de 10 a 13 horas recibiendo todo estos materiales y sí, la verdad que responden muy bien. En el corazón de la plaza había una muestra de fotografías del amigazo Pablo Piovano. Tomó unas fotografías que está también en un video que muchas veces nosotros también recomendamos aquí, que se llama El costo humano de los agrotóxicos. Esas fotos fueron donadas, gentilmente prestadas, a una copia obviamente, ¿no?, a los amigos del movimiento Paren de Fumigarnos, que está recorriendo diferentes pueblos de la provincia. Estuvo ese viernes 27, algunas de esas fotos, estuvo el viernes 27 en la plaza de Santo Tomé, donde se llevó a cabo esta manifestación. Y cuando le tocó hablar a Carlos Manesi, integrante del CEPRONAT, el Centro de Protección a la Naturaleza, entidad que también está en el movimiento Paren de Fumigarnos, habló de estas fotos e hizo relación a el costo humano que muchas veces se llevan las fumigaciones, se llevan los agrotóxicos y alertó sobre parar, que hay que parar para poder seguir viviendo. Estamos recorriendo la provincia de Santa Fe con esa muestra de fotos. Este es el pueblo número 13 que hemos estado ya. Así que bueno, el motivo es la toma de conciencia, la visibilización de un problema que están sufriendo los vecinos de nuestros pueblos en la provincia de Santa Fe por la contaminación con agrotóxicos, la forma que se está produciendo. Y bueno, esta muestra de fotos
es un trabajo de Pablo Piovano, que es un fotógrafo argentino premiado internacionalmente, que nos ha permitido reproducir estas fotos para poder salir a mostrárselas a los vecinos y que tomemos conciencia de los efectos, los impactos que tiene en cada uno de nosotros cuando te llega el veneno producto de una fumigación por mosquito, por avión, etc. Muy agradecido de poder estar participando con ustedes acá en Santo Tomé en este día tan emblemático que es el Día de la Marcha Mundial por el cambio climático, por los peligros que estamos corriendo como humanidad, como planeta, en donde, bueno, nosotros a partir del tema de agrotóxicos hemos tomado conciencia de que no hay otra manera de vivir que no sea produciendo sano, no produciendo gases de efecto invernadero. Tenemos las muestras de lo que está sucediendo con el clima muy cerca de nuestro, la deforestación, lo que está sucediendo con el río Paraná es increíble. Nadie pensaba que el río iba a vivir una situación como la que está viviendo. Eso es producto de la deforestación allá en el norte, en la zona de Brasil, donde se producen las lluvias, el agua no está llegando acá y nos va a producir este verano seguramente un impacto muy fuerte. Así que bueno, re contento por estar. Me parece que es fundamental que nos transformemos cada uno de nosotros en difusores de estas cuestiones, que hablemos con los otros vecinos, con nuestros familiares. Tenemos que tomar conciencia, pararnos y ver qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Lo que más miedo nos mete es hacia dónde vamos, porque uno prende el televisor y ve lo que está sucediendo en el mundo, en otras regiones, y todo es producto de lo mismo, de la forma de vida, la forma de producción que hemos logrado, que estamos haciendo. Bueno, hasta aquí algunos testimonios que recogimos en la plaza de Santo Tomé, donde se llevó a cabo, como en todas las ciudades del país. Estuvimos viendo la semana pasada lo que pasó en Rosario, lo que pasó en la ciudad de Santa Fe. Martín te mostraba recién lo que pasó en el mundo y ahora le dimos también entidad a los referentes, a las personas que estuvieron al frente o convocando estas marchas. Hablé de Martín. Martín es quien nos llama para la segunda luz del semáforo. Es la luz amarilla y obviamente no íbamos a poder dejar de hablar de este fenómeno que todo el mundo está atento, que sucede en Mallorca, en Palma de Mallorca, y que es la erupción de un volcán. Sí, Ricardo, más que una luz amarilla es una luz naranja. Lo que sucede particularmente en España, en las Islas Canarias, con el volcán que está en la zona de La Palma, tiene que ver particularmente con la llegada de la lava de este volcán que erupcionó al mar. Que llegue la lava al mar generó distintas nubes de humo en la zona, en la región, pero particularmente lo que hoy preocupa no es el humo, sino que el agua en contacto con la lava de este volcán podría generar nubes tóxicas que obviamente en contacto con el aire y demás podría causar graves consecuencias en la población que, si bien está evacuada ya desde hace varios días en la zona de La Palma, allí en España, en las Islas Canarias, si bien está evacuada, cuando vuelvan puede tener obviamente consecuencias. Esto todavía no sucedió, las nubes tóxicas no se formaron, sino que son apenas nubes de humo como las que vemos aquí, pero este problema está a la vuelta de la esquina. Entonces es muy probable que finalmente la lava llegue en gran cantidad a las aguas allí de las Islas Canarias, en la zona de La Palma, donde está este volcán, y muy peligrosamente se puedan generar nubes tóxicas, algo que preocupa y mucho a las autoridades españolas. Es cierto que este tipo de volcán despierta cada 40, 50 años. Ahora, nunca lo hizo con la voracidad que lo hizo en esta oportunidad. Lo que, según los expertos, sería una muestra más de cómo se modifican algunos comportamientos climáticos en esta crisis climática. Vamos a un corte, ya volvemos.
Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Tercer y último bloque del programa de hoy. Este es el espacio de Lucía, quien no nos acompaña hoy, pero nos dejó material. Y nos dejó un material muy interesante para poder seguir charlando, poder seguir pensando. Las actividades ambientales están generalmente relacionadas con los movimientos culturales. Por eso muchos de nosotros, cuando hablamos de conflictos o soluciones ambientales, le agregamos una palabrita antes, que es lo socioambiental. Son cuestiones socioambientales. ¿Por qué? Porque comprometen a la sociedad por un lado, pero también porque perjudica a la sociedad. Hablar del ambiente es una entelequia si no lo relacionamos con los hombres y mujeres que perjudican y que se perjudican por antes haberlo dañado. En esta tónica, hace muchos años, hay un movimiento musical que tiene sede en la ciudad de Santa Fe, pero que convoca a diferentes músicos de diferentes partes de nuestro continente. Se llama Sonamos Latinoamérica, pero además tienen hasta una actividad educativa con las escuelas, talleres y espectáculos musicales. Por pandemia, por crisis económica, el último tiempo se hacían algunas oportunidades y en otras no. Se vuelve a hacer y festejamos profundamente que este encuentro pluricultural latinoamericano, donde la música forma un eje central, esté presente aquí muy cerquita en la ciudad de Santa Fe. 16º Festival Internacional de Música Popular Sonamos Latinoamérica. Toda la música latinoamericana en Santa Fe. 14 de octubre, Teatro Municipal. 15 de octubre, Mercado Progreso. 16 y 17 de octubre, Centro Cultural Provincial. 15, 16 y 17 de octubre con entrada libre y gratuita. Agéndelo, porque es una actividad cultural muy interesante, nos abre la cabeza, nos mima también el alma. Agéndelo porque es muy, pero muy lindo el Sonamos Latinoamérica. Y hablando de agendar, en cualquier momento se vuelve aquel espacio que tuvimos que dejar por la pandemia, ¿no? La Agenda Verde, donde presentábamos diferentes actividades culturales relacionadas con el ambiente o con la ecología. La pandemia nos hizo desistir de decirle porque las actividades estaban suspendidas, pero afortunadamente de a poco estamos volviendo a una vida casi normal, así que en cualquier momento se viene la Agenda Verde. Lo que sí está ahora, no es agenda, pero sí es verde, es la luz verde. La buena noticia que tiene que ver con nuestro país, con el sur y con una especie también muy querida por nosotros, que son los pingüinos. Y hablando de una vida normal, quienes también volvieron a una vida normal son 14 pingüinos magallánicos que después de un largo proceso de recuperación y de cuidado por parte de la Fundación Mundo Marino pudieron retornar al mar. Fueron encontrados entre mediados de febrero y agosto del corriente año estos pingüinos en la zona costera de nuestro país y fueron rehabilitados después de varios días para que finalmente puedan retornar a su hábitat natural. Las autoridades de Mundo Marino, los trabajadores de allí, los encontraron a estos animales, a estas especies con distintas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, como deshidratación, hipotermia y también algunos golpes que, según detallaron desde la Fundación, tienen que ver con golpes por redes de caza que los han lastimado y mucho. Entonces, como vemos, después de un largo proceso de recuperación, finalmente 14 pingüinos magallánicos característicos de nuestro país pudieron regresar a su hábitat natural y de hecho es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia y estaba viendo qué importante el laburo de los voluntarios, ¿no? Sí. Como con mucho amor, pero también con mucha dedicación y mucho conocimiento generan estas acciones. Son 14 acá, son 20 allá, son 30 allá y de a poco vamos como emparchando un mundo muy lastimado, ¿no?
Sí, Ricardo. Bueno, tenemos que ir. ¿Nos vamos? Sí, nos dejó... ¿No Lucy. renunció? No renunció. Ella creemos que no. Bueno. Vaya a saber uno. Puede pasar. Pero dejó un tema musical. A ver. Que es de un grupo curepí. ¿Sabe qué significa curepí? No. Curepí con K. Explíqueme. Es un término guaraní y significa piel de chancho. Piel de chancho. ¿Por qué? Esto tiene una explicación histórica. Allá cuando fue la guerra de la Triple Alianza, estoy hablando por el año 1885-1886, Argentina, Uruguay y Brasil se unieron en un conflicto bélico con Paraguay, que en aquel entonces era una potencia, ¿no? Fuimos la excusa del Imperio Inglés para poder subestimar a una potencia como la paraguaya y generamos un daño profundo a la población paraguaya. A los argentinos, los paraguayos nos decían curepí, piel de chancho, porque teníamos unas botas, los soldados, tenían unas botas rosadas que no servían para nada, dice, y que eran muy llamativas. Entonces les decían curepí, piel de chancho por el color de las botas rosadas. Pero además, muchos de esos argentinos cuando andaban descalzo, que eran de piel blanca, porque la mayoría eran porteños del ejército de Mitre, cuando apoyaban su piel se les ponía la planta rosada y le decían, mirá, son curepí aún sin botas. Un grupo musical que fusiona diferentes ritmos, se llama así, curepí, y con eso nos estamos yendo. ¿Le parece? Y nos estamos yendo con la invitación para encontrarnos dentro de 7 días. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitás como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del Pablo si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te